Les reitero los buenos días nuevamente a todos los que nos están acompañando hoy y por su presencia agradecerles en esta charla llamada Recomendaciones para patentar y publicar. Mi nombre es Inalvis Matos y soy encargada de propiedad intelectual de la Dirección de Innovación y Transferencia de la Universidad de Talca. Esta actividad está organizada por el CATI de la universidad en colaboración con el Estudio de Abogados Yarri P, a quienes agradecemos sus labores en la coordinación y el apoyo en la difusión de esta actividad. Primero que todo, quisiera saludar y darle la palabra a nuestra vicerrectora de Innovación, Ariela Vergara Jaque, que hoy nos acompaña. Sí. Muchas gracias, Inalvis. Quisiera dar un saludo a todos los asistentes a esta actividad online. Poco a poco hemos ido transitando en las instituciones de educación superior y principalmente en el área académica, desde la ciencia básica a la ciencia aplicada, y hemos tenido que aprender que a partir de la ciencia básica formulamos nuestras publicaciones, pero los trabajos que hacemos pueden tener una relevancia también en el área de patentes, lo cual nos interesa aprender, ¿no? Nos interesa saber los tiempos, cómo reconocer una invención, cómo saber si la investigación que llevamos a cabo puede aportar hacia una transferencia tecnológica, y es lo que hoy nos va a contar Olga con su experiencia en Yarri IP. Yarri IP trabaja con la Universidad de Talca hace ya algunos años, y toda nuestra propiedad intelectual la trabajamos en conjunto, y nos interesa saber la mirada que ustedes tienen y darnos algunos consejos a nivel institucional, específicamente a nuestros académicos y a otros interesados, en cómo transitar entre publicar y patentar, y reconocer que estas actividades no son excluyentes, sino que una conversa con la otra, y tú nos puedes contar hoy cómo hacerlo. Así que muchas gracias, Olga, por esta oportunidad y por compartir con nosotros tu experiencia. Gracias. Muchas gracias, vicerrectora, por sus palabras. Comentarles además, como les había mencionado, esta actividad es organizada por el CATI de la Universidad de Talca. Este CATI es parte de una red nacional compuesta por 5 centros regionales en Chile y un centro de atención de INAPI en la región metropolitana, conformando así 6 centros en Chile de los casi 800 existentes en el mundo. Este espacio está destinado a innovadores y emprendedores para que accedan a información sobre tecnologías y conozcan formas más apropiadas de protección intelectual para sus proyectos e innovaciones. Entre los servicios que brinda nuestro CATI está la formación, capacitación en propiedad intelectual y búsqueda de información científico-tecnológica, información básica de mecanismos y estrategias de protección intelectual, y la asistencia en la elaboración de informe básico de vigilancia tecnológica. En este contexto, entonces damos la bienvenida a Olga Moreno, quien nos brindará algunas recomendaciones para patentar y publicar, como ya mencionaba la vicerrectora. Olga es asociada del Estudio de Abogados Yarri P y a su vez es la directora de División de Patentes de dicho estudio. Comentarles además que durante esta actividad estará habilitado el chat para los que deseen o alguna consulta sobre lo que esté desarrollando Olga. Podemos contestarle, a formar un debate al final de su presentación, y además estaremos compartiendo un link en el chat para que puedan evaluar esta actividad. Muchas gracias. Olga. Bien, bueno, muy buenos días. Es un gusto estar compartiendo con ustedes esta charla, sobre todo para diseminar un poquito lo que es el tema de la propiedad industrial, que muchas veces los académicos no conocen o conocen parcialmente, quizás no hacen uso totalmente de todo lo que es el sistema de propiedad industrial. Y bueno, presentarme también un poquito más. Yo soy bióloga de profesión, llevo más de 35 años trabajando en temas de patente. Nací en Cuba, pero como casi todos los cubanos somos un poco internacionales, estamos por muchas partes del mundo. Entonces, bueno, trabajé como agente de patentes dentro del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba. Después trabajé en Lex SA,
que era un despacho en Cuba también dedicado a la propiedad industrial. Y bueno, después ya empecé a trabajar trabajé en Ecuador también, en otros despachos relacionados con patentes. Y bueno, finalmente ya estoy acá, radicada en Chile, definitivamente, como directora de la División de Patentes de Yarri-Pen. Nuestros clientes principales son universidades chilenas, dentro de ellas la Universidad de Talca, que afortunadamente hemos trabajado conjuntamente estos últimos años y hemos logrado algunas patentes ya concedidas. Y bueno, también le damos servicio, por supuesto, a otras universidades de Chile, a otras universidades y centros también de investigación de otros países, y como también representamos a solicitantes extranjeros para presentar acá en Chile también sus patentes. Bueno, sin más dilación vamos a comenzar entonces explicando, proyectando la presentación para ver los temas principales que vamos a tocar en la charla de hoy. Les pido por favor que tengan total apertura para hacer cualquier tipo de consulta en el momento que yo estoy planteando la presentación, cualquier duda, cualquier aclaración que necesiten. Y al final, bueno, como bien decía Alvis, podemos debatir abiertamente todo lo que es la presentación. Y bueno, cualquier duda que le haya quedado durante la misma. Bueno, adelante, si me ayudan. Por allá van a compartir la pantalla, así que no... Y después la presentación les va a quedar a ustedes para, si la quieren descargar, para tenerla como consulta. Y ya saben, también les envío mi correo electrónico para cualquier aclaración que necesiten en el camino, cuando estén desarrollando patentes, cuando... Además, como estamos grabando, también va a estar disponible para que lo vean posteriormente esta grabación. Ya, perfecto. Perfecto, ya comenzamos. Bueno, antes de comenzar a hablar específicamente ya del tema que nos convoca a esta charla, que es cómo publicar y patentar al mismo tiempo, o sea, cómo tener en consideración estas dos oportunidades, creo que es conveniente empezar a hablar en general de lo que son el sistema de propiedad industrial, qué cosa es, para qué sirve, que por lo general son aspectos que los académicos no conocen muy a profundidad y son aspectos fundamentales que tenemos que esbozar antes de caer directamente en el tema que vamos a hablar principalmente hoy. La próxima. Estos son los temas que vamos a desarrollar, es decir, vamos primero a hablar un poquito de las modalidades de la propiedad industrial y vamos a hacer hincapié específicamente en aquellas que pudieran estar relacionadas con nuevos desarrollos tecnológicos que surjan a nivel de las universidades, como posibles modalidades de la propiedad industrial, tales como las patentes de invención, lo que son los modelos de utilidad y los diseños y dibujos industriales. Vamos a hablar un poquito sobre ellos, nos vamos a detener sobre ellos. Vamos a hablar de lo que son los requisitos de patentabilidad, es decir, qué necesita tener una posible invención para que pueda ser patentable. Después, entonces, ya vamos a entrar un poquito más en el tema de cómo saber si estoy trabajando en investigación y desarrollo dentro de una universidad de nuevos proyectos, cómo saber si los resultados que yo voy obteniendo como parte de estos proyectos son patentables. Y finalmente la pregunta de, ¿podemos patentar y publicar? ¿Podemos publicar o sencillamente patentamos nada más? Todas estas cositas las vamos a ir desarrollando, todos estos aspectos durante la charla para
para que tengan conocimiento sobre ellos. La próxima. Bueno, primeramente comentarles qué cosa es el sistema de, o sea, lo que es la propiedad intelectual como tal. Y bueno, por supuesto es un sistema de leyes, es decir, derechos que se establecen a partir de las leyes que cada país determina para la protección de la propiedad intelectual y que van a proteger efectivamente lo que son las creaciones del intelecto o de la mente humana, es decir, toda aquella creación que sea resultado del intelecto humano se va a proteger por un sistema de leyes que en definitiva lo que hacen es proteger lo que son los bienes intangibles, los bienes inmateriales. En el mundo actual vamos a ver que la protección y la, digamos, la protección justamente y la creación de estos bienes intangibles ha ido evolucionando positivamente hacia un porcentaje mucho mayor. Cada vez más las empresas poseen más bienes intangibles que bienes materiales, justamente porque es la era del conocimiento y a partir de la cual se desarrollan estas creaciones intelectuales. La próxima. Bueno, ¿cuáles son las características principales que tienen estos derechos de propiedad intelectual? Vamos a ver que son 3 características principales. Esto es como, digamos, el ABC de la propiedad intelectual. Bueno, valga aclarar también que la propiedad intelectual es una gran rama de sistema legal que incluye tanto lo que es los derechos de autor y derechos conexos, que es para obras literarias, artísticas, este tipo de material, mientras que también está la otra gran rama que es la propiedad industrial, que es un poquito más relacionada con el comercio, donde se incluyen las principales modalidades como las marcas comerciales, invenciones justamente, patentes de invención, modelo de utilidad y diseño, porque son las que más pudieran desarrollarse dentro de las universidades, pero tenemos otras modalidades como son las marcas comerciales, las topografías de circuitos integrados también, las denominaciones de origen, en fin, hay otras modalidades, pero que no tocan tanto directamente al desarrollo tecnológico como los que pueden surgir dentro de una universidad, y por eso nos vamos a centrar en estas 3. ¿Y cuáles son estas características principales de la propiedad intelectual? Bueno, en primer lugar, cuando usted logra una protección de una de estas modalidades, usted va a recibir o sea, usted va a utilizar lo que es un derecho de exclusión. Usted va a lograr que lo que usted está patentando, otros no puedan hacer uso de eso. Y fíjense por qué se dice que es un derecho de exclusión a terceros, por ley. Es decir, usted adquiere una patente, una protección por patente, y a la vez que adquiere esa protección por patente, usted adquiere un derecho de excluir a terceros, a cualquier otra persona para que haga uso de su invención patentada. Ahora bien, decimos un derecho de exclusión porque no quiere decir que por el hecho de yo tener una patente, yo la puedo usar. Tengo que estar seguro que mi patente no depende de otra patente o de otra protección similar para poder usarla libremente yo. Lo que yo logro con la patente es justamente que otros no puedan usar lo que yo tengo patentado. Pero incluso para usar mi propia patente yo tengo que estar seguro que yo no esté topándome con derechos de terceros, en cuyo caso yo pudiera pedir una licencia, pudiéramos hacer arreglos de licencias cruzadas. Pero por eso es que se dice que es un derecho de exclusión de terceros para el uso y la explotación de la propiedad intelectual. Otra característica importante de la propiedad intelectual es que tiene un carácter territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que la patente o el derecho que yo adquiera solo va a ser válido en el país donde yo lo solicite, en la jurisdicción que me otorga la patente. Mi patente, por ejemplo, si está vigente en Chile y yo no la solicité en China, en Canadá o en Estados Unidos, esa patente es de libre uso en todos esos territorios y cualquiera la puede usar en esos territorios. Por lo tanto, si yo quiero hacer una estrategia de protección apropiada y abarcar aquellos mercados que son de mi interés, yo debería presentar mi solicitud de patente en todos esos territorios. ¿Ya? Y después vamos a ver también por qué. Porque la información de las patentes se hace pública y una vez que se divulga la patente, pues en todos esos países donde yo no tengo derecho, se pudiera eventualmente usar la invención. La otra característica importante de la propiedad intelectual es que es una protección limitada en el tiempo, es decir, usted adquiere ese derecho monopólico
solamente durante un periodo de tiempo que en el caso de las patentes considerablemente alto, son 20 años desde la fecha de la presentación de la solicitud. Es decir, es bastante tiempo el que usted va a gozar de esa protección para que terceros no usen lo que usted tiene patentado. Entonces, bueno, esas son las 3 características principales: derecho de exclusión de terceros, limitación en tiempo de la protección y carácter territorial de la protección. La próxima. Entonces, ¿cómo funciona el sistema de patentes? Y justamente eso era lo que anunciamos anteriormente. El sistema de patentes lo que hace es que da protección a la creatividad, es decir, el que desarrolla algo nuevo, el que desarrolla algo innovador va a adquirir un derecho exclusivo para explotar su invención durante un tiempo determinado y en un territorio dado, ¿ya? Y de esa manera va a recibir una compensación por esa protección, por la creación que él ha hecho y por la inversión que hizo en el desarrollo de esa creación. Por supuesto, cuando uno desarrolla intelectualmente algo, tiene que haber hecho una inversión de recursos, y justamente este sistema lo que le da a usted esa posibilidad de ese derecho exclusivo para que usted pueda recuperar de alguna manera, al tener ese derecho para usted solamente, esa inversión que usted realizó en investigación, desarrollo, en comercialización, en fin, en todo ese tipo de actividades. Pero a cambio de ese derecho que usted va a recibir por ley, por el Estado, que le va a otorgar su patente, usted está obligado a publicar y a decir todos los detalles técnicos de su invención. Es decir, usted cuando presenta la solicitud de patente, usted tiene que presentar un documento donde divulgue exhaustivamente en qué consiste su invención y cómo ponerla en práctica. Y toda esa información se publica de manera rutinaria por las oficinas de patentes. Es decir, esta información es de dominio público, es abierta, es pública una vez que la solicitud de patente está presentada. Es por eso que muchas veces existe el perjuicio, el mito de que las patentes privatizan el conocimiento. Eso es totalmente falso. Las patentes sí privatizan un derecho durante un tiempo. La invención usted sí la va a tener exclusivamente para su explotación, pero el conocimiento siempre se va a hacer público, y justamente eso es una de las ventajas que tiene el sistema de patentes. La próxima. Entonces, vamos a hablar un poquito más ya entrando en materia de estas principales modalidades que pudiéramos tener, que pudieran surgir, por ejemplo, dentro de las universidades y que pudieran ser protegibles por alguna de estos derechos de propiedad industrial. Por ejemplo, tenemos lo que son las invenciones, los inventos, que no es más que una solución a un problema técnico. Es decir, fíjense que probablemente en ninguna ley de patente usted se encuentre con lo que es la definición como tal de invención, pero lo que se reconoce a nivel internacional es que es una solución a un problema técnico, ¿ya? Estos tipos de soluciones, por supuesto, pueden generarse en cualquier campo tecnológico y pueden proteger todo lo que son nuevos productos que se desarrollen en estos campos, nuevos procedimientos o métodos también que surjan, o nuevos usos de productos que ya son conocidos. Aquí vale la pena hacer una aclaración. Fíjense, lo que va a ser patentable o no de acuerdo a una jurisdicción o de acuerdo a un territorio lo va a marcar la ley de patentes. Es decir, lo primero que tenemos que saber es que para que una invención sea patentable, tenemos que saber si la ley de patentes permite que esa solución técnica que surgió por materia pueda ser realmente patentable, porque hay ciertas exclusiones de la patentabilidad que estas leyes reconocen. Por ejemplo, los métodos matemáticos, los métodos abstractos, los métodos de hacer negocio, los métodos de tratamiento sobre el cuerpo humano y animal, y otras series de materias pueden llegar a ser excluidas de la patentabilidad. Entonces, no todas las soluciones técnicas que surjan son patentables por esto mismo, porque hay que ver de acuerdo a la ley que se puede patentar o no. Pero considerando eso, considerando esas posibles exclusiones, bueno, aquellas también soluciones que vayan en contra de la moral, el orden público, todo este tipo de materias un poco con cierta connotación ética también se excluyen de la patentabilidad. Entonces, lo primero es saber qué materias puedo proteger de acuerdo a la ley de cada país,
Y valga aclarar, las leyes de patentes a nivel mundial son bastante homogéneas en las materias que se pueden incluir como patente, con la excepción de Estados Unidos, que tiene una ley muy particular y porque tiene un requisito muy particular distinto a la mayoría de las legislaciones, donde sí tienen ciertas materias que en otros países no se protegen, en Estados Unidos sí. Pero en general estas leyes son bastante homogéneas en cuanto a materia patentable. La otro tipo de modalidad que podemos encontrar también, que pudiera surgir dentro de las innovaciones en una universidad, son los modelos de utilidad. Es importante tener en cuenta que, como les decía, todo esto hay que verlo en la ley de cada país. En muchos países los modelos de utilidad están previstos para proteger cualquier tipo de pequeñas patentes, o sea, soluciones a problemas donde quizás no uno de los requisitos más controvertidos en el caso de las patentes, que es el nivel inventivo, no se exige, ¿ya? Pero en el caso de Chile, muy particularmente, el modelo de utilidad se ha previsto como un cambio de forma, ya que se pueda producir en un instrumento. Fíjense, son materias u objetos que solamente se pueden proteger muy delimitadamente por modelo de utilidad, instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos, objetos o partes de los mismos, pero que tengan un cambio de forma y ese cambio de forma le provoque un efecto o una utilidad determinada, que anteriormente a ese cambio de forma no la tenía. Entonces, fíjense que la ley de Chile es muy restrictiva en cuanto a qué se puede proteger por modelo de utilidad. Los sistemas, es decir, fíjense que es un objeto único, un instrumento aislado, un sistema donde hay más de un objeto involucrado, ya no pudiera ir protegido por modelo de utilidad. Un método, por muy sencillo que sea, si no tiene, los métodos no pueden ser protegidos por modelo de utilidad. Compuestos químicos tampoco. Esta modalidad en Chile, de acuerdo a la ley chilena, está muy limitada a lo que son instrumentos, aparatos, herramientas o dispositivos que cambien la forma y esa nueva forma le dé una nueva utilidad. ¿Ya? Los diseños y dibujos industriales, bueno, estos son formas tridimensionales o bidimensionales asociadas o no con colores de un artículo cuyo fin sea netamente estético u ornamental. Es decir, en el cambio, por ejemplo, un cambio de forma de un recipiente, ese cambio de forma del recipiente, siempre que tenga un fin ornamental o estético, eso va por modelo de utilidad, ¿ya? Eso es cuando es tridimensional, cuando es dimensional, bidimensional es los dibujos, es un dibujo industrial. Y todo esto puede ser protegido siempre y cuando ese nuevo producto, ese nuevo cambio de forma o ese fin estético sea fácilmente distinguible de los similares que existen ya conocidos. Eso es visual. Fíjense que es un cambio de apariencia, pero que tiene un fin estético solamente. La próxima. Miren, aquí le queríamos poner un ejemplo de algunas patentes que tiene la Universidad de Talca. Esto es un aparato volcador. En este aparato es lo que se ve café, de color café, es un aparato donde usted pone a descansar estas vasijas grandes que son, miren el tamaño que tienen, son vasijas donde se va a guardar vino para su maduración, para su conservación. Y estos aparatos justamente en un momento determinado deben volcarse y, la vasija debe volcarse y el aparato sirve para volcar estas grandes vasijas. Esta patente la logró la Universidad de Talca, nosotros se la tramitamos y logramos que nos la concedieran acá en Chile. Otro ejemplo, por ejemplo, la próxima lámina, bueno, estos son ejemplos de modelo de utilidad, no tenemos ningún ejemplo de la universidad, pero son ejemplos donde ustedes pueden ver como diferentes cambios de forma de algo que ya era conocido y le dan una nueva utilidad a eso. Por ejemplo, tenemos ese recipiente, por ejemplo, para mate, que tenía su tapa normal y simplemente le hicieron como una pestañita para no tener que quitar la tapa completa, sino que por ahí mismo se podía vaciar el contenido, ¿no? Ese cambio de forma de la misma tapa, ya eso es un modelo de utilidad, porque es con un fin útil, le da una facilidad nueva que él no tenía. Habría que quitar antes la tapa, bueno, pues con esta pestañita ya se puede dispensar lo que tenía dentro la lata. Tenemos, por ejemplo, ese cajón de juguetes,
que en vez de estar sin moverse, estático ahí, en un cajón normal, que le pusieron una ruedita y ya se hace más útil, ya usted lo puede mover de un lugar a otro. El sofá, al cual le incluyeron además gavetas, cajones para poder guardar cosas. En fin, esos son modelos donde usted con un cambio de forma le da una nueva utilidad, le da una nueva funcionalidad a un objeto que antes no lo tenía. La próxima. Esto, bueno, son los diseños industriales. Miren, aquí tenemos unas vasijas, las que están señaladas con rojo. Son unas vasijas también que se utilizaban para almacenar vino. Estas vasijas también se protegieron por modelo de utilidad por parte de la Universidad de Talca. Nosotros se la tramitamos. Y miren cómo lo que se hace justamente es comparar, ¿no?, esa fisonomía, esa nueva digamos, conformación de líneas que hacen que la vasija tenga una fisonomía nueva en comparación con todas las demás. Se comparan con todo lo que hay relacionado con este tipo de objetos y se dice, bueno, efectivamente, ella es totalmente diferente, vamos a darle la protección. ¿Sí? La próxima. Estos son también ejemplos de patentes que hemos tenido la suerte de tramitar frente al INAPI. Todas estas son en Chile, para la Universidad de Talca y han sido concedidas. La próxima. Bueno, entonces, ¿cuánto dura la protección? ¿Cuánto dura la protección? Hemos visto que en el caso de las patentes, ya lo habíamos anticipado, que son 20 años desde la fecha en que se presenta la solicitud. Fíjense, siempre es la fecha de la presentación de la solicitud, no una vez que la patente está concedida. Si bien el derecho, por eso es que se dice que el derecho empieza a correr desde el momento en que se presenta la solicitud, aunque aún no se haya concedido, usted ya empieza a marcar digamos, el tiempo en que su patente va a durar justo cuando presenta la solicitud de la patente. Ahora bien, durante esa primera presentación, durante esa primera etapa en que la solicitud está en trámites, usted todavía no puede hacer ningún tipo de reclamación de derechos frente a terceros. Usted lo único que pudiera hacer es hacer alguna carta de advertencia a un presunto infractor que pudiera estar violando sus derechos, diciéndole, ojo, tengo una patente presentada, pendiente todavía, y puedo hacer valer mis derechos de forma retroactiva una vez que me la concedan, pero todavía, hasta tanto su patente no esté concedida, usted no va a tener derechos de demandar a nadie por infracción. Y eso es importante. En el caso de los modelos de utilidad, el derecho dura 10 años desde la fecha de la presentación también. Y para el caso de los dibujos, los diseños industriales, de acuerdo a la nueva ley de patentes, estos van a tener una duración de 15 años, hasta 15 años. ¿Ya? Importante también saber que durante la vigencia de la patente o de la modalidad de que se trate, usted tiene que pagar tasas de mantenimiento, de vigencia. Es decir, usted, si quiere mantener la patente vigente durante los 20 años, tiene que pagar por esa vigencia. ¿Ya? En el caso de Chile se pagan por 2 periodos de 10 años, 2 decenios. Pero en otros países estas tasas son durante todos los años. O sea, todos los años hay que pagarle al Estado por mantener vigente la patente, que pueden ser tasas en crecimiento, crecientes, es decir, puede ser que un año sean $3.000, por decir una cifra, el año que viene sean 3.500 y así. Una vez que usted deja de pagar estas tasas de vigencia, la patente cae en abandono. ¿Ya? Entonces no quiere decir que usted va a tener 20 años garantizados, usted tiene que mantener sus derechos para que tenga la patente vigente. La próxima. Entonces, bueno, si decíamos previamente que una invención es una solución a un problema técnico, podemos pensar que tenemos diferentes alternativas de protección. ¿Y cuáles son esas alternativas? Bueno, pues podemos protegerla por patentes de invención o podemos protegerla por un secreto industrial, ¿ya? Un secreto, información confidencial también se le llama. Estas dos alternativas vamos a ver que tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, en el caso de las patentes de invención les habíamos dicho que la duración es temporal, es decir, una vez que la patente expira,
esa información se hace de dominio público y cualquiera la puede utilizar libremente. O sea, usted va a tener de verdad una cierta protección por un periodo de tiempo, pero a la vez que esa patente ya cumplió sus años de vigencia, pasa al dominio público. Y cualquiera la puede utilizar, incluso en el territorio donde estuvo patentado en algún momento, porque ya expiró. Lo otro también que es importante, le hablábamos del caso de la territorialidad, donde quiera que yo quiera hacer valer mi derecho a patente, yo tengo que hacer la presentación de la solicitud de patente y lograr el derecho en ese territorio. Por lo tanto, el proceso de patentamiento internacional es costoso, es muy costoso. Fíjense que hay que pagar tasas de presentación, tasas de mantención, hay que pagar también durante el trámite, tenemos que pagar a agentes, abogados de patentes locales, agentes de patentes locales, porque nosotros no podemos tramitar directamente en todos los territorios, cada agente es experto en su país. Entonces, si nosotros queremos presentar en otros países, tenemos que contratar agentes en esos países para que nos tramiten la patente, y eso hay que pagarlo. Además de las tasas oficiales que hay que pagar para tener la patente también. Entonces, el proceso de registro internacional es altamente costoso. La otra desventaja que pudiera tener la patente es que al final es una información pública. Y como le explicaba, una vez que se publica la solicitud en aquellos territorios donde yo no presenté la patente, esa patente va a ser de libre utilización también. Entonces, bueno, se hace pública la información sobre lo que yo tengo patentado, a un punto que tiene que ser con tal nivel de detalle que sea reproducible, porque eso es uno de los requisitos de patentabilidad que vamos a ver después. Y bueno, la ventaja grande que tiene la patente es que es una protección por ley, es decir, usted adquiere un derecho por ley y puede hacerlo valer frente a terceros por ley, ¿no? Y puede demandar a cuantas personas le infrinjan su patente en el territorio donde usted tiene ese derecho. Entonces, bueno, esas son digamos, las características de lo que son las patentes. Si nos vamos por la alternativa del secreto industrial, es decir, mantenemos la información confidencial, vamos a ver que tenemos una serie de ventajas, como por ejemplo, la duración de la protección va a ser ilimitada, mientras yo sea capaz de mantener esa información bajo confidencialidad, cuidando ese secreto industrial, cuidando esa información, con medidas estrictas de acceso a esa información, porque ahí es justamente donde está el valor de la información confidencial, en cuanto yo sea capaz de mantenerla como confidencial. Si yo tengo esa información en un laboratorio abierta, que cualquiera pueda llegar, abrir el cajón y leer lo que está ahí, eso no va a ser nunca jamás un secreto industrial, porque está libre acceso. Mientras que si yo lo tengo custodiado, con ciertas características de acceso, con ciertas limitaciones a todos los que van a acceder a esa información, bueno, en ese caso yo estoy guardando bien la información como confidencial. También basta decir que, bueno, eso es lo que es en cuanto a la duración de la información. Decimos también que es una protección que no va a ser limitada por territorios, es decir, mientras yo la conserve y no la tengo que registrar en ninguna parte, ¿no? La tengo, yo soy propietaria de esa información y solamente la comparto con aquella, la aclaración, con aquella parte con la que yo quiera venderle o compartir esa información porque la tenga que usar, y por lo cual yo voy a recibir, por supuesto, una remuneración. Pero en ese caso, no tengo que registrarla. Yo la guardo, la conservo y la comparto simplemente con las partes que yo quiera compartirla. Entonces ahí tampoco necesito pagar nada, al contrario. Y tengo la otra ventaja es que la va a ser confidencial, nunca va a ser de dominio público, simplemente la voy a compartir con las partes que yo quiera. Sin embargo, la desventaja grande que tiene el secreto industrial es que solamente se protege por acuerdo entre las partes. Es decir, yo tengo una información secreta, una información confidencial que tiene un valor, te la paso a alguien, recibo dinero por eso, pero si la información esa se transfiere a otros, yo no puedo acceder legalmente contra otros, simplemente con quien yo firmé el acuerdo de confidencialidad. Entonces, esa es una de las grandes desventajas que tiene el secreto, ¿no? Comparación con las patentes. La próxima. Por ahí había una pregunta. ¿Quieren?
Sí, Olga, hay una consulta aquí en el chat, no sé si la quieres responder ahora o al final, podríamos, como tú prefieras. No sé, si es sobre esto mismo, pudiéramos dejarlo un poquitico hacia el final, o si es sobre esto mismo, podemos hablarlo ahora. ¿Qué creemos? No, va más con el... hay otra consulta también. Va con la hago, ahí si tú decides. ¿Cómo se trata la tramitación de procesos productivos asociados a productos de pueblos originarios respecto al respeto por el derecho de identidad cultural? Por ejemplo, en el caso del maqui, su proceso para productos de salud, alimenticios o de belleza. O sea, que él me está hablando de conocimientos tradicionales. Sí. Ya. Sí, bueno, mira, actualmente eso es una cuestión que está siendo debatida a nivel mundial, lo que es la protección de los conocimientos tradicionales de alguna manera. Y lo que entiendo es que hay una base de datos que está creando la OMPI para ese tipo de conocimientos. Lo que sucede es que usualmente cuando se hace la búsqueda de patente, cuando se analizan las posibilidades de patentamiento, casi nunca se consultan ese tipo de bases de conocimientos tradicionales. En el mundo ha habido muchos litigios relacionados con este tipo de conocimiento porque muchas veces se han apropiado de ellos, ¿no? Y han habido problemas porque por supuesto, si es un conocimiento tradicional y alguna empresa hace uso propio de él sin la consulta, sin el permiso de ese conocimiento de dónde salió, bueno, pues eso ha provocado cierta controversia a nivel internacional y ciertos litigios que algunas veces han llegado a buen puerto, se han puesto de acuerdo las partes y se han beneficiado las dos partes de ese conocimiento, y otras veces, bueno, pues simplemente se ha rechazado, si es la patente, digamos, si una empresa multinacional se apropió de ese conocimiento indebidamente, lo patentó, bueno, pues esa patente después se ha rechazado, ¿no? Pero lo que es importante considerar que todavía este tema está en debate a nivel internacional y esas bases de datos de conocimientos tradicionales, por lo general, no se consultan mucho a la hora de evaluar las patentes, pero también, como les digo, se han resuelto muchos de estos litigios posteriormente cuando la patente se ha concedido, si se va a basar en un conocimiento tradicional y el propio dueño de ese conocimiento lo expone, se han rechazado esas patentes, han sido después de concedidas, anuladas por este tipo de intervención de los propietarios verdaderos del conocimiento. Yo creo que mejor la dejamos para el final, porque si no, no voy a avanzar, ¿no? Y son diferentes cosas que no se están trayendo a colación en este momento. Sí, creo lo mismo, creo lo mismo. Sí. Después las contestamos al final, ¿ya? Bueno, entonces, le decía que para la protección de estas modalidades, bueno, hay tres requisitos. Primer requisito, que la materia sea patentable, como lo mencioné previamente. Después vamos a analizar entonces ya los requisitos que aparecen dentro de las legislaciones del mundo para considerar que una invención pueda ser, o una invención o un modelo de utilidad o un dibujo pueda ser patentable, y es que es lo que es la novedad. Y por eso es que es muy importante hablar de este requisito para después ir al tema de las publicaciones. Fíjense, para que la modalidad o el objeto que yo quiera proteger, acuérdense que puedo proteger productos, procesos, nuevos usos. Para que eso sea protegible, lo primer requisito que tiene que cumplir es que tenga novedad mundial, es decir, que no forme parte del estado de la técnica. Es decir, que el conjunto de las características técnicas que yo estoy poniendo en mi solicitud de patente, que yo estoy reivindicando, no se haya puesto a disposición del público previo a la presentación de la solicitud de patente. No forme parte del estado de la técnica. Es decir, que en un único documento del estado de la técnica yo no encuentre todas las características técnicas de mi solución, de mi invención que yo estoy proponiendo. Aquí es importante señalar que hay jurisdicciones, hay países que requieren una novedad absoluta para conceder la patente, quiere decir que no puede haber ningún tipo de divulgación previa, pero hay otros países que consideran lo que se llama la novedad relativa, es decir, que si la divulgación de la invención se hizo por los propios inventores, dentro de un periodo de tiempo determinado, eso no va a afectar la novedad.
Eso es lo que se llaman divulgaciones inocuas. Pero tiene que ser dentro de un periodo de tiempo dado, porque una vez que ese periodo de tiempo pasa, ya sí no hay ningún tipo de posibilidad de reclamar esa divulgación inocua. Y es importante también señalar que si esa divulgación ha existido, es importante declararla al momento de presentar la solicitud. Es decir, yo como inventor hice una publicación antes de la presentación de la solicitud en esta fecha. Recuerden siempre, en el caso de Chile es un año antes, hasta un año antes de la fecha de la presentación de la solicitud. Y estos son los documentos que avalan esa publicación. De esa manera se le llama divulgación inocua porque esa no va a afectar mi novedad. Pero ojo que eso solamente es para aquellos países que tengan la novedad relativa, es decir, que consideren este periodo de gracia. Porque para aquellos países, por ejemplo, la mayoría de los países del territorio europeo considera la novedad absoluta. Para esos países se perdió, sencillamente se perdió la novedad y ya no hay chance de presentar la solicitud de patente. O si se presenta, se la van a rechazar de todas maneras. La próxima. Entonces, ¿qué cosa es? Dijimos que era algo que no esté divulgado en el estado de la técnica. ¿Y qué cosa es lo que se conoce como estado de la técnica? Bueno, pues es toda la información que se ha puesto a disposición del público en cualquier lugar, en cualquier idioma, mediante descripción oral o escrita, uso o comercialización o cualquier otro medio. Fíjense, todo lo que esté a disposición del público. Eso es lo que se llama estado de la técnica, antes de la presentación de la solicitud, antes de la fecha de la presentación de la solicitud. Una vez que yo presento la solicitud, se evalúa todo lo que está previo a la fecha de la presentación de la solicitud y vamos a ver si entonces mi solución técnica cumple con ese requisito de novedad. Cualquier tipo de divulgación, fíjense que lo dicen, folletos, sitios web, presentaciones en eventos, todo, cualquier tipo de información que esté al acceso del público, eso mata la novedad. La próxima. Esto incluye, como le decíamos, solicitud de patentes, publicaciones técnicas, presentaciones en conferencias, folletos, productos, dispositivos, procesos, materiales disponibles comerciales, hasta un sitio web. Hemos visto muchas veces que se nos han caído solicitudes de patente porque el inventor no sabía, el empresario no sabía, lo puso en el sitio web y bien después, no, tengo esta invención, ya, divulgaste en el sitio web, no hay nada que hacer. La próxima. Estos son los ejemplos de países que consideran este periodo de gracia que yo les hablaba, donde la propia divulgación de los inventores no le afectaría la novedad. Miren que son muy poquitos. En el mundo entero son muy poquitos, ¿no? Y en el caso de los periodo de gracia que incluyen Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil, Argentina, México, todos los países de la comunidad andina, en el que están Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, 12 meses, y en el caso de Chile, 12 meses también. En el caso de Corea del Sur, Taiwán, Japón y Rusia son 6 meses, es decir, la solicitud se puede presentar siempre y cuando esa divulgación haya sido 6 meses, dentro de los 6 meses previo a la presentación de la solicitud de patente. La próxima. Bueno, entonces, vimos que el requisito de novedad es el primero, digamos que es el que primero veta la patentabilidad. Si hay algo divulgado en el estado de la técnica idéntico a lo que yo tengo, y miren, les voy a advertir, siempre, casi siempre, lo que mata la novedad son las propias publicaciones de los inventores. Y por eso es que valga la pena aquí recalcar sobre esto cuando hablamos de publicaciones y patentamiento. Muchas veces vienen los inventores, quiero patentar esto, porque vieron que había una salida comercial, que había una posibilidad comercial con su producto, con su método, con su tecnología, y sencillamente ya hicieron una publicación que o anticipaba completamente la invención o dejaba entrever una posibilidad de utilizarla para ese fin. Entonces, bueno, eso es lo que casi siempre mata la novedad de la patente, las propias divulgaciones de los inventores. Entonces, por ejemplo, yo les traigo unos ejemplos prácticos para que vean si es posible, cómo se evalúa el requisito de novedad, ¿ya? Es decir, primero se conoce del estado de la técnica que existen componentes individuales, digamos, de una composición dada que tiene los componentes, por ejemplo,
A se conoce independientemente, B por su lado y C se conoce independientemente. El estado de la técnica también divulga una composición que comprende A y B. Y la solución que yo estoy proponiendo como inventor sería una composición que comprende los tres, A, B y C en una única composición. ¿Ustedes creen que habría novedad en esta solución? ¿Qué me contestan? ¿Habría novedad aquí? Los tres componentes se conocen por separado. Se conoce una composición que comprende a dos de ellos. Y la invención mía, lo que yo voy a reivindicar en mi patente, sería una composición que lo tiene los tres juntos. ¿Habría novedad? Sí, sí habría novedad. Alex dice que sí y José Vidal dice que sí, efectivamente, porque en el estado de la técnica yo no encontré ningún documento que lo tenga a los tres elementos incluidos en una única composición. ¿Ya? Entonces, justamente como es así, como todas las características técnicas no se han encontrado en un único documento, pues entonces sí habría novedad. Tenemos un segundo ejemplo. Por ejemplo, el estado de la técnica describe una sustancia X que se utiliza como pintura. La sustancia X ya se conoce. Y yo encuentro que esa sustancia, además de servir para desinfectar pintura, tiene una alta potencialidad como antibiótico para incluirlo en una composición farmacéutica. En este caso, la sustancia X como antibiótico, esto sería el uso de la sustancia como antibiótico, porque la sustancia per se ya se conoce. El uso de la sustancia como antibiótico, ¿ustedes creen que sería nuevo? Y una composición farmacéutica que comprenda la sustancia X, ¿pudiera ser nueva? ¿Pudiera considerarse nueva? ¿Qué creen? Bueno, no me contestan, vamos a ir avanzando. No y sí, creo que no, y otro dice que sí. Bueno, pues sí, es nuevo. Porque la sustancia X yo no la puedo proteger sola, ya se conoce. El compuesto X no lo puedo conocer, o sea, no lo puedo proteger porque ya es conocido. Pero como antibiótico, el uso de la sustancia como antibiótica, puedo proteger el uso para ese nuevo uso. En el caso de Chile, hay países que no admiten protección de nuevos usos. La comunidad andina no admite protección de nuevos, pero en el caso de Chile, sí. Y una composición farmacéutica que comprende la sustancia X también, porque hasta el momento nadie tenía ninguna composición que tuviera la sustancia X con un excipiente, por ejemplo, para ser usado farmacéuticamente. Entonces, eso también es novedoso. Eso se pudiera patentar. Ojo, aquí hay una cosa importantísima y lo voy a vincular de alguna manera con eso que yo les hablé del derecho exclusivo de terceros, frente a terceros. Si a mí me otorgan mi patente por una composición farmacéutica que tiene la sustancia X, yo puedo excluir a todos los que fabriquen una composición farmacéutica con la sustancia X. Pero yo no puedo usar la sustancia X si la sustancia X estuviera patentada por otro sin tener previamente una licencia. Para el uso que fue, el que descubrió primero la sustancia X como para desinfectar pintura la tuviera patentada, yo tenía que pedir una licencia a ese propietario antes de yo poder vender mi composición farmacéutica. Porque mi patente depende de la de él. Ahora, él tampoco va a poder vender nunca una composición farmacéutica que tenga la sustancia X porque esa patente es mía. En todo caso, pudiéramos resolver esto en el mercado haciendo licencias cruzadas. Yo te doy la licencia para que tú la vendas como composición farmacéutica y tú me la prestas para que yo la pueda incluir en mi composición. ¿Sí? Ya. Aquí me pregunta aquí, ¿uso de ideas o solo aplica a objetos de tecnologías? Y las ideas no son patentables. Vamos a partir por ahí. Yo puedo tener una idea, pero hasta tanto yo no la lleve a la práctica y compruebe que funcione la práctica, no la puedo patentar. Entonces, si usted tiene una idea, lo recomendable es que la pruebe primero, haga experimentos, haga todo lo que tiene que hacer previo a pedir la solicitud de patente. Porque si eso no es reproducible en la práctica, yo tengo que dar en la solicitud de patente todos los pasos, todas las formas en que son concebidas para yo hacer la invención y utilizar la invención. Si no tengo eso, no puedo presentar la solicitud de patente.
Los juegos, por lo general, la materia protegible o no, que me están haciendo muchas preguntas, pero bueno, después la vamos a hacer al final. La materia que se puede proteger o no hay que buscar en la ley de cada país, por eso no puede ser absoluta en una aseveración. Por lo general, los métodos matemáticos, los métodos de negocio, de hacer negocio, ese tipo de materia no es patentable, pero hay que ver la ley de cada país. Sigamos. Olga Sí. dice, José Vidal, ¿puedo limitar la sustancia X para todos los usos? Para todos los usos médicos, sí. Usos médicos, sí, porque si yo encontré por primera vez, fíjense que ella se usaba para desinfectar pintura, nada que ver con ningún uso médico, pero yo le encontré un primer uso médico, yo puedo proteger como medicamento. La sustancia X es incluida en un medicamento, no importa qué tipo de medicamento sea, ¿ya? Ahora, si otra persona, y bueno, por supuesto, yo tengo que hacer en mi solicitud de patente, poner las potencialidades que yo he demostrado para lo que sirven. Digamos, que me sirve como antibiótico, como antibiótico, por ejemplo, por decirlo de una manera. Pero si después alguien encuentra que esa misma sustancia sirve para quitar las arrugas, eso no tiene nada que ver con antibiótico, eso, y no se deriva tampoco de los conocimientos que hay. Entonces, eso pudiera ser otra patente de un tercero, ¿ya? Y ese uso yo tampoco lo pudiera usar, porque yo no soy dueño de la sustancia X, tampoco. Yo la uso en una composición para un medicamento, pero si alguien la encontró como cosmético, ya no la pudiera, o sea, no caería dentro del alcance de mis reivindicaciones. Esto del alcance de las reivindicaciones y de la patente, eso ya es un tema un poco más de redacción. Hay que saber redactar patentes para que sean lo más abarcadoras posible, siempre y cuando tengan sustento. O sea, yo abarco el alcance que yo quiero, pero tengo que demostrar que todo ese alcance que yo estoy pretendiendo abarcar está sustentado por pruebas, por ejemplo, por formas de realizar la invención. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es ya otra parte, tema de redacción de patentes que no lo vamos a tocar acá, porque es un tema solito que merece una charla más. La próxima. Bueno, habíamos hablado de la novedad. Después ahora vamos a hablar de lo que es el segundo requisito. Para el caso de las patentes de invención sería nivel inventivo o actividad inventiva. Y en el caso de los modelos de utilidad se le llama utilidad o efecto utilitario. No son comparables, porque en el caso de las invenciones el requisito es mucho más estricto y es digamos, como más, es un requisito mucho más fuerte que en el caso del efecto utilitario. Fíjense que en el caso de los modelos de utilidad es un cambio de forma que le dé una ventaja o un efecto técnico a ese producto que antes no lo tenía. Y muchas veces los examinadores un poco que tratan de llevar este efecto utilitario un poco más allá de lo que él en realidad tiene, y a veces piden hasta como una especie de nivel inventivo, pero eso es un error, porque no es lo mismo un modelo de utilidad que tiene mucha menos duración que una patente de invención. Entonces, en el caso de la patente de invención, el requisito que se evalúa es el nivel inventivo o actividad inventiva. ¿Y esto qué quiere decir? Que se considera que la solución técnica que se propone tiene nivel inventivo si para una persona normalmente experta en la materia, esa invención no resultaría obvia ni se hubiera derivado de manera evidente del estado de la técnica. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, primero, se habla de una persona experta en la materia. Esa persona experta en la materia es, digamos, el examinador que va a evaluar la patentabilidad de la invención, ¿ya? Una persona que tiene una profesión técnica afín al invento. Y esa persona va a evaluar el estado de la técnica, digamos que no encontró ningún documento que sea exactamente igual a la invención, pero ahora va al segundo paso, que es como digamos el segundo tamiz. Y sería ver si con todos esos documentos que él tuvo a la mano, la invención para él no se deriva de manera evidente de esos conocimientos. Y miren, este requisito, de hecho no les pongo ningún ejemplo, porque digamos, es muy debatible, es un requisito muy cuestionable, muy debatible. Nosotros como agentes de patentes nos pasamos el tiempo peleándonos con los peritos, con los examinadores, porque realmente aquí hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Es una persona experta en la materia, quiere decir que tenga un background técnico similar a lo que tiene que ver con la invención, debe tener un conocimiento de propiedad industrial, evidentemente, para poder evaluar estos requisitos.
Pero en buena lid, muchas veces lo que sucede es que el examinador hace uso, es decir, una vez que conoce la invención, que ya conocen, que son las características técnicas, lo que hace es buscar en el estado de la técnica esas características en distintos documentos para obligar a combinarlos y, digamos, destruir la actividad inventiva de la invención. Eso es muy cuestionable porque es un poco subjetivo, porque, bueno, claro, ya tú conoces la invención, tú tienes que ponerte en el lugar del inventor antes de que surgiera la invención y cómo él logró ese resultado. Pero ellos muchas veces esa abstracción de ponerse en el lugar del inventor no la hacen, y una vez que conocen la invención, entonces tratan de buscar esa combinación de documentos para decir, este documento, esta combinación de documentos hace obvia la invención. Miren, en este análisis de requisitos de nivel inventivo, como les decía, es un poco cuestionable, es un poco debatible. Justamente en este requisito es donde nosotros más, digamos, intercambiamos con la oficina para tratar de convencerlos de que la invención cumple con este requisito. Vamos a ver que, ponme la próxima, por favor, la próxima lámina. Vamos a ver que en este requisito se evalúa, se hace una combinación de lo que se llama binomio problema técnico y su solución. Es decir, primero se enfoca cuál es el problema técnico que la invención está tratando de resolver, interpretándose este problema técnico de la manera más amplia posible, y determinar si la solución que yo estoy proponiendo hace algún aporte al estado de la técnica. Y este aporte necesariamente no tiene que ser que sea algo totalmente disruptor, innovador, puede ser una alternativa de algo que ya existe donde sea más factible económicamente, técnicamente lograr el resultado. Pueden haber alternativas. Lo que sucede es que en el INAPI o los examinadores por lo general siempre buscan un efecto técnico sorprendente, inesperado, un efecto técnico, cuando el requisito en realidad es no obviedad. No obviedad quiere decir que la solución técnica no se deriva de manera evidente de los conocimientos técnicos que pasa a la próxima. La próxima diapositiva, ya. Entonces, bueno, yo les decía esto, que una persona, para el análisis de nivel inventivo, tiene que ser una persona que tenga un conocimiento general en el campo técnico en cuestión que ella está evaluando, y que por lo general ese conocimiento técnico es para ese campo técnico y de manera muy excepcional para fuera de ese campo técnico. Entonces, cuando ustedes ven un examinador que está buscando características técnicas que se saben del campo técnico en cuestión para incluirlas en el análisis, ya eso es que está buscando alguna forma de hacer una combinación incombinable, por decirlo de alguna manera, para destruir el nivel inventivo, pero que realmente eso es rebatible, eso es refutable durante el trámite. ¿Ya? La próxima. O sea, ¿cuáles son las etapas para llevarlo a cabo? Que es el método solución, es decir, yo busco todas las soluciones técnicas que tienen que ver con el problema técnico que me está proponiendo la invención resolver. Busco el que más se parece, busco el documento más cercano, es decir, el que más características comunes tenga con mi solución, y a partir de ahí veo las diferencias, ¿no?, que tiene el mío con respecto al estado de la técnica. Y esas diferencias son las que resolverían el problema técnico objetivo, es decir, mi invención va a resolver un problema muy particular, y ese es el que resuelven las características nuevas. La próxima. Entonces, las preguntas que se debería hacer el perito o el examinador en esta etapa sería: ¿qué problemas resuelven las diferencias entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Esas diferencias en términos de características técnicas, la solución que se plantea para resolver ese problema, y si esa solución, es decir, esas características nuevas son obvias o no son obvias, se derivan de manera evidente del estado de la técnica o no. La próxima. Indicios donde existe nivel inventivo, bueno, pues que el carácter sea totalmente sorprendente, inesperado. Cuando, por ejemplo, veamos una relación, digamos, donde hay una sinergia, cuando yo veo que dos características que por su lado, cuando yo las mezclo, me dan un resultado que es mucho más de lo esperado que la simple suma de ellas por separado, ahí hay una sinergia, bueno, pues ahí hay
un efecto técnico imprevisto, eso es un indicio de nivel inventivo. Hay veces que las soluciones más sencillas no se le ocurrieron a nadie y esas son las que a veces son más inventivas. Cuando digamos, superan dificultades técnicas reales, cuando nos apartamos de un camino por el que va todo el mundo y lo hacemos por un camino totalmente nuevo y ese camino me da un resultado positivo, bueno, pues también hay un indicio de nivel inventivo. Cuando se resuelve una necesidad que hace mucho tiempo estaba pendiente y nadie la resolvía de esa manera, esos son indicios de nivel inventivo. La próxima. ¿Cuándo podemos decir que no hay nivel inventivo así de una manera muy superficial? Esto es un requisito que se analiza muy profundamente, mucho más complejo de lo que estamos transmitiéndolo acá, pero para que tengan idea, cuando usted agrega etapas conocidas o aparatos conocidos a un proceso sin que esto implique un efecto técnico, cuando usted cambia la forma, el tamaño o proporción de ingredientes sin que se obtenga un resultado sorprendente, inesperado, cuando cambia cosas que son equivalentes sin obtener tampoco un efecto técnico. Ahí más bien lo que usted hizo fue, puede tener novedad, sí, digamos que usted conoce A, B y C y cambia por C, D, E, pero más o menos tiene la misma función y hacen lo mismo, bueno, pues nada, eso es equivalente, eso realmente no hay ningún efecto inesperado ahí. Es nuevo, sí, pero no hay nivel inventivo. Y bueno, cuando usted hace un número de selección de cosas, a partir de un conocimiento general, usted selecciona determinadas características, pero esas no dan ningún efecto. Si al contrario, el estado de la técnica divulga algo muy general, usted particulariza algo y obtiene como parte de esa particularidad o selección un efecto sorprendente, ahí sí hay nivel inventivo. ¿Ya? Digamos que el estado de la técnica dice que algo se resuelve haciendo 5 pasos y usted logra que en 3 pasos, aunque estuvieran incluidos en esos 5, usted logra el mismo resultado o un efecto sorprendentemente mejor. Ahí hay nivel inventivo también. Y bueno, estas son formas de decirlo sí muy ampliamente, pero cada caso hay que analizarlo con sus propias particularidades. La próxima. El otro requisito, que es el más fácil de cumplir, porque casi nadie presenta una solicitud de patente si no es útil o aplicable, es que sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que tenga una aplicación en cualquier tipo de industria, es decir, sea reproducible, útil. En el caso de Estados Unidos es útil, por eso es que Estados Unidos tiene determinadas materias que sí se pueden patentar, mientras que en otros países no, porque ellos buscan utilidad, no buscan aplicación industrial. ¿Ya? Pero en el caso de la mayoría de las jurisdicciones, lo que se busca es la aplicación industrial, que ese requisito quiere decir que el objeto o el producto o el método que yo estoy usando tiene que ser reproducible en la práctica. Y para eso yo tengo que dar toda la información necesaria para que a partir de la solicitud esta reproducibilidad pueda existir. Y eso es lo que se le llama divulgación habilitante. Eso es un requisito que si no está bien así definido en las leyes de patente, se evalúa igualmente por los examinadores, es decir, que la información que yo estoy proporcionando realmente me lleve a un resultado que sea reproducible o sea aplicable en la práctica. Y ese requisito es muy importante porque si, por ejemplo, casi ningún examinador se lo cuestiona. De antemano les digo, cuando se examina una patente, ellos dan por sentado que eso es reproducible industrialmente. Pero si no lo fuera, les prometo que la competencia sí se va a dar cuenta y los va a poner en evidencia y puede que la patente, aunque esté concedida, después le pidan la nulidad, un competidor. Puede decir, no, eso que está dando, esa información que está dando el solicitante en esa patente no es reproducible, da un resultado que no es igual al que le está proponiendo. Por tanto, esa patente es nula y yo pido que no tenga más validez. Entonces, ojo con este requisito, que aunque no se lo cuestionan los examinadores, la competencia sí se lo puede cuestionar. La próxima. Bueno, ¿cómo saber si mis resultados son patentables? No sé por qué tiempo voy. No sé si estoy un poquito pasada, me voy a apurar un poco. Bueno, ya, ¿cómo estoy de tiempo? Sí, son las 11:10, pero llevas como 1 hora, creo, de exposición. Ya voy pasando, voy entrando más en lo que le interesan a ellos, que es la publicación sí. y la patente. Bueno, ¿cómo saber si mi invención es patentable? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es, miren, consultar la información de patente.
Es muy usual que los académicos solamente cuando vayan a iniciar un nuevo proyecto lo que hagan es revisen literatura científica nada más y obvien la información de patente. Eso es muy perjudicial. ¿Por qué? Porque toda la información tecnológica más actualizada en un campo técnico dado está en las patentes, no está en ningún tipo de otra fuente, y lo vamos a ver. Porque justamente el que patenta, ya ese digamos que es la divulgación de su invención más importante es esa, porque él va a lograr después un retorno de alguna manera de la inversión por ese derecho exclusivo. Entonces hay que revisar la información de patentes. Nosotros no nos agotamos de decirlo hasta cansancio, que incorporen la información de patente como una herramienta súper útil para empezar los proyectos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se inicia como proyecto hace rato está ya conocido en la información de patente. Y lo único que hicieron fue duplicar esfuerzos, gastar recursos, cuando en realidad partiendo de algo conocido lo que pudieran hacer es innovar, mejorar, buscar soluciones alternativas, ¿no? Entonces no queden ciegos a la posibilidad de utilizar esta información. Y hay que hacer la búsqueda durante todo el proyecto, al inicio justamente para saber lo que hay y tratar de mejorarlo. En el camino, para ver si los resultados que voy teniendo me conviene guardarlos, porque si yo estoy teniendo resultados que pueden tener un impacto comercial importante, me conviene guardarlos para patentarlos. Si los empiezo a publicar a mitad de camino del proyecto, después no van a tener novedad y no lo voy a poder patentar. Entonces, siempre consultar, antes de hacer cualquier divulgación, consultar con las oficinas de patente, las oficinas de transferencia de tecnología, con sus agentes de patente. ¿Me conviene divulgar? ¿No me conviene divulgar? ¿Guardo estos resultados? Porque todo esto puede ir haciendo estado de la técnica y ustedes mismos pueden terminar con matar su novedad o su nivel inventivo y con eso su posibilidad de patentar. Y al final del proyecto, justamente porque quizás ya al final usted tiene un producto ya, un prototipo de un producto, un método ya bien establecido y lo pudieran patentar. Entonces ahí también tienen que ver, porque los demás tampoco están paralizados. Todo el mundo empieza a patentar. Entonces al final tengo que ver si ya lo que yo logré, no tengo ningún antecedente que me interfiera. La próxima. Aquí le hablo de contenido de la información de patentes que tienen que empezar a familiarizarse con eso. Acuérdense, es una información que se publica de manera rutinaria por todas las oficinas de patente. Podemos encontrar una misma patente, una misma invención publicada en inglés, en japonés, en chino, en coreano, en todos los idiomas, porque es la misma invención que se han presentado en muchos países y está en varios idiomas, pero esa información está al acceso del público. Libre, gratuita. En la época en que yo empecé a trabajar en las patentes, eso no estaba así, había que comprar la información de patente, ahora está gratuita. Entonces, es un crimen no usarla para utilizarla en los proyectos de desarrollo tecnológico, de investigación-desarrollo. Tiene información que tiene la próxima, para ir a... Ajá. Es una información que es de muy fácil acceso, como lo decía, en muchos idiomas. Es una información que es la más actualizada. ¿Por qué? Porque todo el que tiene algo novedoso, innovador, lo primero que va a hacer es patentarlo siempre y cuando tenga una salida comercial. Acuérdense que las patentes siempre con un fin comercial, para recuperar la inversión, y la única forma de recuperar esa inversión es patentando para licenciar o para vender de alguna manera lo que yo tengo protegido. No tiene ningún sentido tenerlo ahí sin capacidad de observación, de observancia de los derechos y no explotarlo. Las patentes son para explotarlas comercialmente, o por uno mismo o por un tercero que uno le licencie el derecho. Entonces, ojo con eso también. Pero bueno, suponemos que no tenemos ningún interés en patentar, que lo que nos interesa nada más es desarrollar innovación que pueda ser aplicada el día de mañana. Bueno, pues tenemos una información la más actualizada del mundo, porque lo primero que se hace es patentar y después se publica, pero lo primero que se hace es patentar. Antecede por varios años la literatura no patente y mucho más la aparición de productos en el mercado. Nos da los datos de las personas que están trabajando sobre este desarrollo tecnológico también, porque por ahí yo puedo sacar los solicitantes, los inventores, puedo trabajar con colegas
que están desarrollando lo mismo que yo y podemos trabajar de conjunto, ¿no? Entonces, en la información de patente yo encuentro todo este tipo de información. Después, un día, si les interesa, podemos dar una charla específicamente sobre información de patentes, sobre cómo buscar en las patentes todos estos datos. Pero es una información muy rica que es una lástima no tenerla en cuenta. La próxima. Y miren, suele contener información que no se divulga en el 70%, o sea, el 70% de lo que está en las patentes no se divulga en ninguna otra fuente. Entonces estamos ciegos si no las revisamos. Tiene amplia cobertura temática, todos los campos técnicos, geográfica en todos los países del mundo y cronológica, desde cuándo surgió esa tecnología, cómo maduró, cómo caducó, todo eso está en la información de patente. Se clasifica muy especialmente en campos técnicos porque tiene unos códigos de clasificación donde usted puede analizar dentro de ese código todos los desarrollos tecnológicos que hay. Entonces está muy bien organizada la información. Tiene formatos muy estándares. En un documento de patente usted puede encontrar todos los antecedentes del estado de la técnica, después en qué consiste la invención, después ejemplos de cómo llevar a cabo la invención. Todo eso lo encuentra en los documentos de patente. Hasta dónde llega el alcance de la patente también. Muchas veces los inventores ven solicitudes de patente y dicen, no, eso ya está patentado. No, hay que revisar en qué estado está su solicitud. A lo mejor fue rechazada, ¿no? Y a lo mejor la podemos usar libremente en un territorio. En Chile a lo mejor tenemos muchas patentes que se han presentado en otros países, pero aquí en Chile no, eso es tecnología de libre uso totalmente. Entonces toda esa información está en los documentos de patente y quizás muchos no la conozcan. La próxima. Bueno, entonces, ¿cómo saber? Primero, si tengo novedad, si ha identificado algún documento del estado de la técnica que contenga todos los elementos de mi solución técnica, ese documento lo describe con un nivel de detalle que pueda reproducirse la invención, porque fíjense, aquí en patentes hay una regla de oro que es que la divulgación general de algo no mata la novedad de una divulgación particular. Si una patente habla de una cosa muy general, pero lo habla tan general que no sea reproducible la invención que yo tengo, eso quiere decir que es una divulgación general y yo puedo entonces, quizás restringiendo esa generalidad a una particularidad, yo puedo llegar a obtener una patente. Entonces, eso es importante también. La próxima. El análisis de la actividad inventiva o no obviedad. Es decir, a partir de los conocimientos o de los documentos que yo pude rescatar de esa búsqueda, un experto en la materia pudiera combinarlos entre sí para llegar a la solución que yo estoy proponiendo. Mi solución técnica presenta ventajas o efectos inesperados con respecto a los conocidos. Lo puedo demostrar mediante ejemplos de realización. Miren, cuando nosotros hacemos este tipo de estudios de búsqueda del estado de la técnica, muchas veces lo que ponemos es que el nivel inventivo es cuestionable, porque yo les decía que este requisito es muy complejo. Aquí yo lo simplifiqué lo más posible para que entendieran, pero es muy complejo. Y muchas veces nosotros de esa misma combinación de documentos podemos decir, a cualquiera se le hubiera podido ocurrir combinarlos para llegar al resultado que tú me estás proponiendo. Si tienes ejemplos prácticos de que lo tuyo es mejor de lo que está o que tiene un efecto técnico, si esas características nuevas que tú tienes puedes demostrar con resultados comparativos que es mejor que lo que ya hay, podemos seguir adelante con la patente. Y le decimos, tiene cuestionable, pero pudieran aportar ejemplos adicionales. Nosotros a veces les sugerimos, hagan estos comparativos, hagan estos experimentos comparativos para ver si el resultado es mejor o no es mejor. Y de esa manera podemos ya defendernos contra una posible objeción de a nivel inventivo. Y finalmente, mi invención es reproducible en la práctica, tengo evidencias para ello. La próxima. Miren, y aquí cuando hablamos de la aplicabilidad industrial y que sea aplicable industrialmente, nosotros también tenemos un punto y es, no podemos presentar una solicitud de patente por una mera idea, por una mera idea de lo que puede ser. No. Nosotros debemos presentar una solicitud de patente en el momento en que la invención esté madura, que sea reproducible en la práctica. Porque si no, puede ser muy novedosa, puede ser muy innovadora, puede tener mucho nivel inventivo, pero no puede que no cumpla todavía con el requisito de aplicación, porque todavía faltan experimentos adicionales para demostrar que eso funciona así. Entonces, ojo, es muy importante tener en cuenta
en qué momento preciso presentar la solicitud de patente. Lo suficientemente temprano para adelantarnos a la competencia. Acuérdense que aquí el primero que presenta la solicitud de patente en la oficina de patentes es el que adquiere la novedad. Todo el que venga detrás ya no tiene novedad. Nos adelantamos, pero lo suficientemente tarde como para que la invención sea reproducible y aplicable. Y eso es muy importante. La próxima. Bueno, ¿qué hacer entonces? Porque los investigadores tienen un dilema. Ellos tienen que publicar porque tienen que transitar por ciertos grados científicos que le piden publicar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues no están peleadas estas dos acciones. Nosotros podemos, si es que tenemos un resultado que realmente pueda tener un impacto comercial. Yo repito hasta la saciedad esto, porque las patentes no son para tenerle un cuadro bonito y dejarlo en la casa ahí, tengo una patente, porque es costoso mantener una patente. Una patente es para buscar una posible comercialización, una posible explotación comercial de eso que nosotros vamos a adquirir un derecho exclusivo, ¿ya? Entonces, lo primero es presentar la solicitud de la patente y después podemos divulgar todo lo que querramos, podemos publicar todo lo que querramos. Si por casualidad, por ignorancia, por no conocer esto, hubo una publicación previa, bueno, pues a correr, preguntar primero si estamos dentro del periodo de gracia y en qué países podemos seguir presentar esta solicitud, porque también tienen este periodo de gracia que hablamos de las divulgaciones inocuas, ¿ya? Pero, importante también, tenemos que desde el inicio hacer una estrategia de protección, no solamente en Chile adquirimos una fecha de prioridad que se llama, pero antes del plazo de 12 meses, a partir de la fecha de Chile, tenemos que presentar en otros países para poder reclamar esa fecha de prioridad. Es decir, tenemos que establecer una estrategia de patentamiento completa, o sea, en Chile o en los países donde me interesa, para hacer una línea de tiempo en cómo presento en Chile, después donde presento vía PCT, presento vía nacional. Todo esto hay que tenerlo desde antemano, previsto, antes de tomar la decisión si divulgo o si patento. La próxima. Entonces, bueno, eso lo decíamos ya previamente. Ahora tenemos otra cosa adicional y es que en Chile ahora recién terminamos, o sea, se aprueba la nueva ley 21355 que establece la posibilidad de presentar solicitudes de patentes provisionales. Estas solicitudes de patentes provisionales, ¿qué son? Bueno, estas solicitudes existían antes en Estados Unidos y existen en Canadá y en otros territorios, pero muy poquitos. En Chile, por suerte, de acuerdo a esta nueva ley, tenemos esta posibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo presentar ante el INAPI una solicitud de patente provisional, su nombre lo dice, se llama provisional porque incluso no tiene que tener ni siquiera toda la documentación de una patente, sino que pueden ser resultados que el inventor haya tenido y que vaya a publicar. Eso, que puede formar parte de una posible invención a futuro, se puede acoplar todo en un documento y eso se puede presentar como una solicitud de patente provisional. Ojo, importante señalar que esta solicitud de patente provisional, como bien dice su nombre, son provisionales. Eso solamente para adquirir una fecha de prioridad, porque antes de que se cumpla el año de prioridad yo tengo que presentar una solicitud definitiva ante el INAPI con el contenido de esta materia y algunas otras cosas más que yo le quiera, que yo necesite agregarle para hacer ya el documento de patente. Entonces, además, ahora de tener las divulgaciones inocuas que teníamos previamente, ahora tenemos la posibilidad de presentar una solicitud de patente divisional, perdón, divisional, no provisional, para adquirir ese derecho de prioridad antes de la divulgación, ¿ya? Y incluso esta se llama provisional justamente porque esta solicitud nunca se va a publicar. Esto no se va a publicar jamás. Hasta que yo no presente la definitiva y empiece todo el proceso de patente, de trámite de patente, esta solicitud no va a salir a la luz. Pero por lo menos me sirve para guardar cierta información que puede ser relevante para la patente definitiva, para la solicitud de patente definitiva. Y bueno, finalmente comentarles que recuerden, también se los digo muchas veces, que no se les olvide que el fin de la patente es comercial. Si yo lo que tengo es un resultado que es un resultado más académico que comercial o que práctico, que no va a tener ninguna aplicación práctica, bueno, pues ahí no hay ningún tipo de problema. Pero yo siempre les recomendaría que antes de divulgar hagan las consultas pertinentes. Esto
pudiera afectar una posible invención que se derive después. Eso es importante, porque muchas veces, ustedes saben muy bien que las investigaciones básicas van sentando las bases para la aplicación después que pueda tener esa investigación. Entonces, si anticipamos mucho aspectos técnicos que puedan ser después relevantes para la patentabilidad, también se nos puede afectar ahí los requisitos de patentabilidad, pero siempre pensando que una patente va a ser para lograr un resultado que sea comercializable. Por cualquier vía, puede ser que ustedes después ese resultado lo puedan negociar con una empresa y lo puedan licenciar. Yo veo las universidades siempre como posibles licenciadores de tecnología, ¿no? Porque es que es muy difícil que la propia universidad llegue a producir el producto, llegue a fabricar el producto, eso es difícil. La universidad más bien lo que está en la primera fase de creación de la innovación, pero una vez que ya eso está protegido, y donde la universidad es titular, bueno, pues la universidad puede transferir estos derechos que otorga la patente para licenciarlos y otros hagan la producción, la comercialización, en fin, todo lo que sea de interés para la explotación comercial. Y yo creo que hasta aquí, no sé, la próxima, a ver. Ya, importante. Esta, no por ser la última, es la menos importante. Miren, durante el proceso de que ustedes van a patentar, si es que van a patentar, tenemos dos etapas. Acuérdense, la búsqueda del estado de la técnica, primero para saber, para hacer un primer tamiz de lo que puede encontrar el examinador de la oficina de patente y saber si lo que yo tengo puede ser patentable o no. Y después viene la etapa de la redacción de la solicitud de patente. Ojo, ¿qué nos ha pasado? Nos van a hacer una búsqueda porque tienen un proyecto donde le piden que realicen la búsqueda del estado de la técnica. Le terminamos de hacer la búsqueda y le dijimos, sí es patentable. No hemos encontrado ningún documento ni que anticipe ni que haga obvia la invención que ustedes tienen. Entonces nos dice la universidad, redacten la solicitud de patente. Nos ponemos a redactar la solicitud de patente. Ese periodo puede durar, no sé, 3, 4 semanas. Y presentamos la solicitud de patente una vez que esté redactada. ¿Y qué nos ha pasado? Bueno, pues que el inventor, sin saberlo, nos mandó la búsqueda, le dijimos que la búsqueda sí era patentable y publicó. Y nosotros todavía no habíamos presentado la solicitud de patente en el INAPI porque sencillamente estábamos redactándola. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que tener ojo con eso, hay que estar muy de la mano con las oficinas que trabajan que atienden estos aspectos de propiedad industrial. No pueden publicar absolutamente nada sin antes consultarlo, porque miren, sí, ahora mismo se nos acaba de caer una solicitud de patente en un país porque había una publicación intermedia entre la búsqueda y la redacción antes que presentáramos la solicitud que la hicieron los inventores sin consultar. Entonces, esto es muy importante, también tenerlo en cuenta. Y hasta aquí la charla. Ahora sí vamos a contestar todas las preguntas. Muchas gracias, Olga. Por lo menos así yo lo considero muy buena tu presentación, muy explicativa, muy abarcadora y muy útil para todos los que estamos aquí presentes. Entonces, en el chat se generaron varias preguntas que algunas tratamos de responderlas, pero creo que otras quedaron sin responder. La primera, Tomás nos consultaba por el link de la página CATI. Sí, quería comentarle a todos que va a estar disponible en nuestra página de la Vicerrectoría de Innovación y también en la de la Dirección de Innovación y Transferencia de nuestra universidad, un apartado para el CATI donde van a estar disponibles todos estos materiales y algunas cápsulas que estamos elaborando internamente de conocimiento público para que tengan esta información disponible. Otra, ya está, la de Daniel Reyes, sobre respecto a la identidad cultural, que esa, el caso del MAQUI la respondiste, y específicamente, además decía, en el caso de la ley de las universidades, en específico las universidades estatales, ¿cómo se establece la articulación respecto al registro y uso interinstituciones, acorde al rol republicano asignado por el Estado y el rol de responsabilidad social con su financiamiento vía impuestos? Chuta, pero eso no tiene nada que ver con patentes. ¿Cómo contestar eso?
Yo creo que la pregunta de Daniel, si puedes abrir Alan, le damos... A ver. Daniel, ¿quisiera hablar respecto a esto? Daniel, ¿puedes activar el micrófono para así... Sí, para que me aclare bien, porque aparte, sí. O sea, esto, acuérdense que yo soy asesora de patentes, ¿no? Esto ya más bien es de política institucional de las universidades, de cómo manejar las patentes dentro de la universidad, de cómo todo el tema de financiamiento, ¿no? Eso ya es un poco política de cada universidad. Si alguna de la universidad puede contestarla, yo soy muy agradecida porque realmente se me sale de mi contexto. Sí. Deyanay, ¿quisieras hablar? Sí, gracias, Inervis. Bueno, las políticas de las universidades públicas tienen distintas aristas y yo tal vez Daniel tiene alguna consulta respecto a cómo hacemos que convivan adecuadamente los intereses comerciales, de difusión, de transferencia, como hablaba Olga, y el financiamiento público que recibimos las universidades a través de investigación y fondos. Bueno, tenemos un doble rol. Uno de usar bien esos recursos y también de procurar que esa investigación llegue al máximo de beneficiarios posible. Y algunos de esos caminos para llegar a los beneficiarios incluyen vinculación con empresas o con el sector productivo. Y allí la universidad no va a entregar gratuitamente eso, sino que va a requerir un pago de un royalty, de una regalía, que permita también al Estado retribuir, devolver, digamos, a la institución para nueva investigación, para continuar con la ejecución de esas actividades a través de este convenio, que se hace a través de licenciamientos de contratos, ¿ya? Y esto permite ambas cosas, que tengamos más beneficiarios a través de la mejor manera, cuando hay socios comerciales o de grandes empresas, por ejemplo, y no tanto, de manera que podamos maximizar el beneficio social, ¿ya? Y a veces ese es el mejor camino, no siempre es un bien público, ¿ya? Y allí, siendo bien público o no, aparece la intelectual, como decía Olga, cuando eso tiene algún resultado final que va a resultar en un beneficio de este grupo, ¿ya? De uno o varios grupos. Entonces, no hay conflicto de interés en ese aspecto, sino que hay distintos caminos para llegar al máximo de beneficiarios. Y también uno de los puntos interesantes es que muchos de los fondos que se adjudican las universidades también tienen algunos componentes. Cuando son bienes públicos estamos obligados a que sean bienes públicos y sean transferidos a instituciones públicas con registros o no de propiedad intelectual. Y cuando no es así, se busca la mejor manera de llegar al máximo, como les digo yo, de beneficiarios. Así que ahí, si Daniel tiene más consultas, los podemos también después seguir validando internamente. Cada universidad, las universidades privadas tienen otra forma, los centros de investigación tienen otra forma, y ahí un poco pensando en esto como de la ley de los países, también ocurre en las normativas de las universidades e instituciones de investigación. Eso. Muchas gracias, Deyanay. Continuando con las consultas que hay en el chat, José Gregorio pregunta, ¿el rediseño de algunos juegos para aplicarlos a la educación caería en la categoría de utilidad pública o modelo de utilidad? No, modelo de utilidad definitivamente no, porque más bien el juego es como un método y los métodos no se patentan por modelo de utilidad. ¿Ya? Un modelo de utilidad está muy limitado, bueno, depende de cada ley de cada país, no quiero ser tampoco tan absoluta. Los modelos de utilidad más bien están delimitados a objetos individuales, ¿no? Y por supuesto que todos los juegos llevan objetos individuales que tengan un cambio de forma. Entonces, yo pienso que habría que evaluar caso por caso, ¿no? Si es, habría que ver si es qué sé yo, si es un juguete que tiene un cambio de forma, pero que le da una utilidad. No sé, es que esto tan abstracto es muy difícil analizarlo, ¿no? Hay que analizarlo caso por caso. Pudiera ser que sea un juego
un tablero de algo que tenga un cambio de forma ornamental, eso pudiera ir por diseño. Pero eso les digo que es un poco abstracto evaluar las cosas así, pero, y por supuesto, primero que sea materia patentable, hay que verlo en cada país, y los métodos de juego o de enseñanza, yo creo que esas cosas son por lo general excluidas de la patentabilidad en muchas jurisdicciones. Si la materia es patentable y después se cumple con los requisitos que tenga novedad, nivel inventivo, aplicación industrial. ¿Sí? Entonces, caso por caso, yo creería que esto hay que analizarlo caso por caso. Gracias, Olga. Daniel Reyes comenta que en el caso de la Universidad de Talca funciona la farmacopea, pero respetando el conocimiento previo, ejemplo en remedios medicinales tradicionales. Creo que es como un comentario al respecto. ¿Qué más? José Gregorio, yo creo que en algún momento de la charla, Sí. él habla sobre, dice, estos ejemplos se aplicarían para un nuevo uso de ideas. Ahí no, Sí. recuerdo que le habías contestado que las Sí. ideas no, Sí, las no ideas no se patentan. Dice, José Vidal, siendo que es aplicar, siendo que no investiga, él empieza arriba, puedo limitar la sustancia para otros X, para todos los usos, siendo que no he investigado aún para todos los fines posibles de la sustancia. Claro, yo por lo general cuando uno redacta la patente y uno le encuentra un primer uso médico, uno casi siempre trata de abarcar cualquier uso médico, porque realmente la sustancia X no se conocía como medicamento. Entonces, por lo general, yo trato de proteger un medicamento que contiene la sustancia X. Por supuesto que a lo mejor en la solicitud mía de patente yo demuestro que el medicamento pudiera ser para lo que les decía, como antibiótico. Pero si después yo encuentro otro uso médico, a ver, ¿cómo puedo decir? Para la fertilidad, ¿no? Que eso no tiene nada que ver como uso antibiótico, eso pudiera ser que el nuevo uso como para la fertilidad pudiera ser patentado por un tercero porque va a tener novedad, es totalmente novedoso. A partir de lo que yo conozco, de que sirve como antibiótico, usarlo para la fertilidad femenina, no tiene nada que ver. Entonces va a tener novedad, pero además va a tener nivel inventivo. Nadie podía esperarse que pudiera servir para eso también. Ahora, como yo lo tengo protegido inicialmente como medicamento y esa persona usó, o sea, descubrió un nuevo uso, que pudiera ser en píldoras, qué sé yo, para aumentar la fertilidad, él me tiene que pedir a mí una licencia. Él puede patentar su nuevo uso y yo no lo puedo usar para la fertilidad porque yo en general lo protegí como antibiótico y con un medicamento, qué sé yo, pero yo probablemente le tenga que pedir una licencia a él para usarlo para la fertilidad, porque ese uso él lo descubrió él, ¿ya? Entonces, miren, eso tiene mucho que ver con lo amplio que uno se puede redactar en la patente, que no se conozca con el estado de la técnica, no se tope con el estado de la técnica, y lo que yo logre demostrar en mi patente también, porque a lo mejor cuando yo ponga para cualquier uso me dicen, no, pero usted nada más que ha demostrado para antibiótico, yo nada más le puedo dar el derecho para antibiótico, ¿ya? Porque eso es acuérdense que esto aquí uno le pide a la oficina, pero la oficina le da lo que ella entiende que es lo que le corresponde a su derecho por lo que usted puso en su patente. Entonces, Oiga, una consulta, estas licencias, estos permisos que habla no son para patentar, ¿cierto? Son para el caso de que fueras a licenciar, pero no es necesario pedirle como permiso al que tiene la otra patente para tú patentar el nuevo uso que le vas a dar a esta sustancia. Para patentar no hace falta pedirle uso a nadie. Uno presenta la solicitud cuando uno considera que su invención cumple con los requisitos de patentabilidad. El permiso es para comercializar. Y comercializar en el territorio donde esté la patente del otro, porque si aquí no está, pues no tengo que pedirle permiso a nadie. Acuérdense que el derecho es territorial, ¿ya? Entonces solamente yo voy a pedir permiso en aquellos territorios donde esté la patente vigente del otro. Pero si no, no. ¿Ya? Comentarles a todos que está disponible en el chat un enlace para que evalúen y emitan sus opiniones sobre esta charla. Continuamos con las consultas y Tomás
específicamente sobre los peritos, y si tienen algún requisito de trayectoria esa persona, ¿está estandarizado el proceso o esa discreción de la persona? Yo creo que de evaluación del nivel inventivo se refería a él. ¿Y cómo se previenen los conflictos de interés que puede tener el revisador o la confidencialidad? Ya, a ver, ¿tiene algún requisito de trayectoria esa persona? Bueno, el INAPI tiene un listado de peritos. Yo creo que el INAPI cada cierto tiempo llama o sea, públicamente a que se postulen peritos en dependencia del nivel que ellos necesiten, porque muchos son diferentes campos técnicos, y entonces en esos campos técnicos a veces fluctúan, ¿no? Fíjense que estos son los peritos. Bueno, explicarle que en Chile existe una forma muy peculiar de examen, de patentabilidad, que es única en el mundo, por decirlo de alguna manera, porque creo que así no funciona nadie. Pero bueno, en Chile existe que hay peritos externos que son normalmente profesores de universidad, pueden ser ingenieros, expertos, por supuesto, en su campo técnico, que pasan un curso de perito para el análisis de todos estos requisitos, entender la ley, comprender la ley, todas estas cosas, y se hacen peritos. Entonces, estos peritos justamente en el caso de Chile tiene dos etapas. La etapa pericial, donde es un perito externo el que hace la primera evaluación, es decir, hace la búsqueda del estado de la técnica y hace digamos, el primer examen de patentabilidad y evalúa estos requisitos que hablamos hoy de novedad, nivel inventivo, aplicación industrial, en una primera etapa. En esa primera etapa, normalmente el perito emite dos acciones oficiales, es decir, si él se cuestiona o la novedad o el nivel inventivo o la aplicación industrial, le va a mandar al solicitante una acción oficial, un informe de pericia, le va a decir no tiene novedad o no tiene nivel inventivo, entonces uno argumenta. O enmienda. Acuérdense que uno presenta un documento de solicitud de patente, pero ese documento no es estático, sobre todo las reivindicaciones no se pueden modificar, casi siempre para restringir, porque uno pide lo más que uno puede en la solicitud de la patente, pero el INAPI es el que te pone los límites y te dice, no, tú no puedes pedir tanto porque parte del estado de la técnica, tú estás pidiendo parte de lo que ya se conoce, eso no te corresponde. A ti te corresponde esto que es tu invención. Entonces, uno enmienda la solicitud de patente y en esa etapa pericial se emiten dos acciones oficiales. Después, además acá en Chile existe una etapa que se llama resolutiva, donde ya no es un perito externo, sino que el perito externo emite esas dos acciones, el solicitante responde, y eso entonces pasa a la etapa resolutiva, donde un examinador interno del INAPI, que son muy poquitos, yo creo que no hay más de 20 en general, que son por campos técnicos también, pero ya son examinadores más experimentados, son examinadores que llevan unos cuantos años ya como examinadores, y esos son los que van a resolver si el trabajo del perito estuvo bien, y ellos se pronuncian, o si todavía le quedan dudas de la patentabilidad de la invención y puede emitir más acciones oficiales, ¿ya? Y en esa etapa entonces el solicitante responde y finalmente el examinador decide si la concede o no concede la patente. Y en caso de los peritos, como yo les decía, se llaman públicamente muchas veces para que postulen, pasan ese entrenamiento y bueno, lo que se debe esperar es que no tenga conflicto de interés, pero eso queda un poco a discreción de cada perito porque desafortunadamente no existe como un tamiz para saber si, y eso lo hemos visto muchas veces en la práctica, muchos de esos peritos también redactan patentes y asesoran a los clientes, entonces eso es un poco de conflicto de interés porque uno debe ser juez y parte. ¿No es cierto? Ellos deben ser los jueces, no pueden ser parte. Entonces, ese límite entre lo que es conflictivo o no conflictivo no es mucho a discreción de la propia profesionalidad del perito, que dice, no, yo en esta patente soy perito, yo no puedo asesorar al solicitante porque no puedo evaluar yo y a la vez decirle al solicitante a esto, otro. Pero ya les digo, eso queda un poquito así medio en la nebulosa de el actuar del perito y su ética profesional. Otra consulta de José Vidal dice, ¿el análisis debe hacerse a nivel local o a nivel nacional? Yo creo que se refiere a la búsqueda sobre los diferentes documentos existentes. Ya, no, fíjense que el requisito, cuando vamos a evaluar la novedad, es un requisito mundial. Se busca en todas las bases de datos mundial. Porque así lo dice el requisito, novedad mundial. Tiene que ser nueva, la solución que yo estoy proponiendo tiene que ser nueva a nivel mundial. Y tiene que ser inventiva.
Es decir, si pasó primero el tamiz de la novedad, hay que ver después si cumple con el... Pero todo eso es a nivel mundial, teniendo en cuenta el estado de la técnica a nivel mundial, todo lo que es de dominio público con respecto a ese campo técnico. Ya. Daniel Reyes, ¿dónde se puede bajar la normativa legal que fija el licenciamiento y patentamiento en Chile? ¿Y dónde los criterios técnicos para ejecutar la inscripción y abordar eventuales discrepancias entre evaluadores de INAPI al interior del organismo, en especial frente a mercados altamente competitivos como el farmacéutico? ¿Se pide Contraloría a ustedes o está disponible por transparencia pasiva? A ver, ¿dónde se puede dejar normativa legal? Bueno, la normativa legal que rige la ley de propiedad industrial en Chile es la ley 19.039, está disponible al público porque eso lo publica la Gaceta Oficial, o sea, está disponible, búsquenla. Y la nueva ley, que todavía no acabo de aprender el número, yo soy muy mala para la cifra, la nueva ley de patentes, esas son las dos, digamos, leyes y sus correspondientes reglamentos que son los que rigen todo lo que tiene que ver con el patentamiento, bueno, más bien la propiedad industrial en Chile, porque ahí se regula todo lo que son todas las modalidades, no solamente las patentes, las marcas, los diseños, los dibujos, los modelos útiles, todo está ahí, en esas dos legislaciones de patentes. ¿Dónde los criterios técnicos? A ver. ¿Y dónde los criterios técnicos para ejecutar inscripción y abordar eventuales discrepancias entre... bueno, no, miren, la ley y el reglamento está claro, se establecen los requisitos de patentabilidad, ¿no? El INAPI además tiene sus directrices de patentes también divulgadas, están en cualquier parte en el sitio web del INAPI, que son las directrices para el examen de patentabilidad, donde se le dice a los examinadores los criterios que hay que evaluar, cómo se deben evaluar esos criterios. Entonces, uno como agente patente o los solicitantes o los inventores, si quieren tener más información, lo deben conocer ahí. O sea, qué cosa, cómo se evalúa cada requisito. Este proceso de pido la patente y me la dan es un proceso interactivo. Fíjense que es un proceso entre lo que pide el solicitante, ¿no?, con sus agentes, y lo que el INAPI le da como autoridad que regula la materia en el país, ¿no? Esto es un proceso de negociación. Yo pido... el INAPI me dice, te lo doy o no te lo doy, o no cumple, entonces yo enmiendo mi solicitud, presento argumentos adicionales. Yo les recomiendo a los inventores, a los académicos, que esto siempre van a través de profesionales, porque esto no es un trabajo sencillo, esto es un trabajo de mucho conocimiento en la materia, para poder hacer todo este trabajo bien, profesionalmente. Es decir, cómo redactar una solicitud de patente, no debe redactarlo el propio inventor porque no conoce cómo es un documento legal. Acuérdense que la patente no es un artículo, es un documento legal que establece derechos. Entonces esos derechos hay que establecerlo bien, porque si no, usted puede pasarse peleando con el INAPI y finalmente a lo mejor ni le concede la patente porque no sabe cómo hacerlo. Entonces, yo les recomiendo siempre que se asesoren apropiadamente, busquen gente que los ayude para que este proceso sea lo más económico posible y les salga lo mejor posible, ¿ya? Porque es una negociación finalmente, y lo mejor que puede lograr es que te concedan la patente, y te la concedan con el menor gasto posible. Entonces, para eso, lo mejor es partir bien. No partir sin hacer una búsqueda, no partir sin hacer una buena redacción, sino hacerlo todo bien para que sea lo mejor y lo más económico posible. ¿Sí? Ya. José Vidal dice, ¿puedes volver a compartir el correo, por favor? Yo creo que sería no tengo claro cuál correo, me imagino que sea el de Olga pero dentro de... Lo vamos a incluir nuevamente el correo y el correo del CATI también. Ya, perfecto. Acá en ¿Les quedaron claras todas las respuestas? No, espera, aquí quedan más. Ya quedan más. Ya. Luis Guerra se tenía que retirar y dice que muy buena charla y que quería la PPT, se va a hacer llegar a todos. Nuevamente, por favor, les comento que está en el chat el formulario para evaluar esta actividad y sería ideal que todos los participantes puedan hacerlo. José Gregorio, respecto a los juegos que hablamos anteriormente, José Gregorio dice, por ejemplo, un bingo que se modifique y se aplique a la educación. Hay que verlo, hay que analizarlo, no se puede saber. Sí. Materia patentable pudiera ser como método,
porque es un método al final, ¿no? Porque, o sea, a ver, acuérdense, fíjense que un producto es una realización física, es una cosa que usted vende en el mercado, ¿ya? Si es un producto que puede ser un sistema de juego, no sé, hay que ver cada caso y ver qué tiene y ver compararlo con el estado de la técnica, ¿ya? Sí. Hay que ver todo más aterrizado. Gracias, Olga. Daniel Reyes, ¿cuál es el órgano que resuelve las eventuales controversias con un proceso cerrado, en el cual una parte se siente perjudicada? Ya, si la patente finalmente no te la conceden, que es lo que puede ser, que no me siente perjudicada, es decir, que presentamos la solicitud, la tramitamos, hicimos todo lo posible, pasó la etapa pericial, pasó la etapa resolutiva y finalmente el INAPI la rechazó, podemos ir entonces a lo que es el Tribunal de la Propiedad Industrial, que es una apelación, un recurso de apelación y recurrir la decisión del INAPI. ¿Ya? No hay garantía 100% de que se acepte ese recurso, o sea, lo van a procesar, pero lo que pasa es que usualmente el tribunal contrata a un perito para que reevalúe otra vez la patente. Desafortunadamente esos peritos casi todos fueron peritos del INAPI y desafortunadamente en la práctica esos peritos casi siempre fallan a favor del INAPI. Pero eventualmente pudieran fallar a favor del solicitante. Si le damos argumentos convincentes de que la patente se rechazó injustamente, por decirlo de alguna manera, inapropiadamente. Tomás dice, perfecto, muchas gracias, me quedó clarísimo y se debe retirar. Gracias a ustedes por su asistencia. Gabriela Osorio dice, ¿de qué forma el secreto industrial puede ser utilizado por las empresas para ocultar ciertas prácticas que pasan a llevar temas éticos en el contexto de uso de algoritmos de vigilancia y cómo son programados? Ah, qué pregunta, déjame ver si la logro, la logro entender, a ver dónde está. Ajá. Puede ser utilizado por empresas para ocultar ciertas prácticas que pasan a llevar temas éticos. En el contexto de uso de algoritmos de vigilancia, imagínate tú, es que el secreto industrial es secreto, ahí lo dice la palabra, ahí uno, si la empresa está usando eso como un secreto y lo tiene guardado como secreto, no hay forma de acceder a eso, entonces no se puede de ninguna manera o sea, nadie le puede reclamar a alguien que use un secreto porque no lo conoce, si lo dice la palabra. Normalmente las empresas no comparten ese tipo de secretos, lo tienen bien guardado y no lo comparten, entonces nadie lo puede como que rechazar o se lo puede impugnar porque no lo conoce. La palabra lo dice, es secreta. Bueno, de hecho, ustedes conocen los casos emblemáticos de secreto industrial, ¿no? El otro día yo estaba oyendo un programa de estos que ponen en History Channel sobre el surgimiento de Kentucky Fried Chicken, que es muy rico, a mí me encanta. No es de acá, porque aquí no lo hace muy bueno, pero en otros países. Y estaban diciendo que eso es un secreto industrial que fue, a ver, el señor estuvo inventando, no sé cuánto tiempo estuvo él haciendo su invento y no le quedaba el pollo como él quería. Finalmente inventó un aparato. Él inventó un aparato que solamente lo tienen ellos. Bueno, ya lo han mostrado y eso, pero es muy difícil, probablemente no esté disponible en el mercado, que alguien le pueda hacer ingeniería inversa, ¿no? Pero es como una olla de presión así enorme que meten dentro de una freidora. Y esa es la gracia que tiene, por eso es que queda tan jugoso, porque no es freírlo simplemente, sino que es ablandarlo y freírlo al mismo tiempo. Y lo otro es fíjense, lo que es los condimentos esos que le echan, esas hierbitas, que le dan ese sabor tan rico, tan especial. Ni siquiera las dos empresas que la preparan saben lo que tienen. Son dos empresas que preparan una mitad y otra mitad, y lo mezclan al momento de hacerlo. Entonces, fíjense qué secreto industrial tan bien guardado, que ni las propias empresas que forman parte del secreto lo conocen. Y bueno, la Coca-Cola, que ya ustedes conocen también, que es un gran secreto industrial y que tampoco, o sea, la casa matriz manda los extractos y se prepara de acuerdo a la fórmula general, pero el extracto, nadie lo conoce. Entonces, imagínense, el secreto industrial es algo que realmente la gente guarda muy bien y ahí es donde está el valor de esa información, porque nadie lo conoce y ellos son los que lo disfrutan, o sea, lo explotan a lo máximo, ¿no? Con esa información confidencial. Gracias, Olga.
hasta aquí llegaron las consultas. Nuevamente, por favor, le solicitamos que puedan acceder al formulario que se encuentra en el chat y puedan evaluar esta actividad. Se lo vamos a agradecer. Agradecerle además a Olga, nuestra expositora, que trató de abarcar en tan poco tiempo los temas fundamentales a tener en cuenta para patentar y sobre todo para realizar las publicaciones que tanto le importan a nuestros académicos. Muchas gracias a todos los presentes. Ahí están en el chat, incluyendo agradecimiento. Nos despedimos y esperamos volver a encontrarnos en futuras charlas. Estos temas son muy amplios y pueden volver a tratarse. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.